Continuando con la dinámica del cuerpo rígido, y recordamos, un cuerpo rígido no es más que un sistema de partículas rígidamente unidas, vamos a retomar el tema de la cantidad de movimiento y el impulso lineal. Habíamos visto en la dinámica del sistema de partículas que la derivada de la cantidad de movimiento del sistema de partículas con respecto al tiempo es igual a la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre este sistema de partículas. Con lo cual, podemos decir entonces que esta derivada de la cantidad de movimiento es igual a la fuerza F, entendiendo esa fuerza F como la resultante de las fuerzas exteriores. Si nosotros adecuamos la expresión, es decir, hacemos una separación de variable, pasamos el diferencial de tiempo multiplicando e integramos entre 0 en tiempo igual a 0 y un tiempo t, integrando como miembro de la parte izquierda vamos a tener la variación de la cantidad de movimiento, será igual a la integral entre 0 y t de la fuerza F por el diferencial de tiempo. A esta integral es lo que llamamos originalmente impulso de la fuerza F en el intervalo de tiempo transcurrido entre 0 y t. Es decir, esto mantiene la validez que habíamos presentado, de lo que habíamos presentado para la dinámica del sistema de partículas. Cuando habíamos visto, incluso lo vamos a retomar también, el teorema de conservación de la cantidad de movimiento, vimos que si la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre un sistema es 0, la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es 0. Con lo cual significa que si esta derivada es 0, la cantidad de movimiento permanece constante, es decir, esto también mantiene validez para un cuerpo rígido porque no es ni más ni menos que un sistema de partículas rígidamente unidas. Un detalle adicional, es decir, la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, por lo tanto el producto de la masa del cuerpo rígido por la velocidad de su centro de masa inicial será igual a la masa total por la velocidad del centro de masa final. Ahora bien, vamos a analizar también, partiendo de esto y continuando, lo que se refiere al vector momento angular y lo que es el impulso angular. En el sistema de partículas, cuando vimos la dinámica del sistema de partículas, vimos que la derivada del momento angular con respecto al tiempo es igual al torque de las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema de partículas. Por supuesto, tanto el torque como el vector momento angular deberán ser evaluados respecto al mismo punto de referencia, ¿está bien? Es decir, L es el momento angular respecto a un punto fijo, a un sistema inercial o al centro de masa del sistema. Es decir, lo repetimos, cuando analizamos esta expresión, que la derivada del momento angular con respecto al tiempo es igual al torque de las fuerzas exteriores, este vector momento angular, y por supuesto el momento de las fuerzas también, deberán ser respecto a un punto fijo, respecto a un sistema inercial o al centro de masa. Es decir, si decimos punto, es decir, un punto no acelerado. Bien, adecuando esto nuevamente y haciendo una separación de variables, es decir, diferencial de L igual a M por diferencial de T, e integrando ambos miembros entre una instancia inicial y una instancia final, tenemos entonces que delta L, es decir, la variación de momento angular, será igual a la integral entre 0 y t del torque, el momento de las fuerzas exteriores por diferencial de tiempo, y a esta integral lo denominamos impulso angular, de una manera análoga a que a esta integral la denominábamos impulso de la fuerza F. En este caso, la variación de L será igual a esta integral, y esto es lo que llamamos entonces impulso angular. Imaginemos ahora, caso particular, un movimiento plano, no en el espacio, un movimiento plano. Vimos en la introducción de la dinámica del cuerpo rígido que la componente del momento angular según el eje Z es igual al producto del momento de inercia de este cuerpo rígido respecto al eje Z, el eje de rotación, por el vector velocidad angular. Lo que primero nos podemos preguntar es si siempre podemos expresar al vector momento angular como el producto del momento de inercia por
la velocidad angular, es decir, si el momento de inercia es un escalar. Lo que se puede demostrar es que para todo tipo de cuerpo rígido existe un sistema de 3 ejes perpendiculares entre sí, llamados ejes principales de inercia, en que cuando la rotación alrededor de algún eje principal de inercia, podemos escribir que el vector momento angular es igual al producto del momento de inercia respecto a ese eje por la velocidad angular, es decir, por la velocidad de rotación. Entonces, esta integral entre 0 y t del momento de las fuerzas exteriores por un diferencial de tiempo será igual a la integral de I por omega, a la variación del producto del momento de inercia por la velocidad angular. Es decir, este delta L, si podemos escribir que L es igual a I por omega, entonces delta L será igual a la variación del producto I por omega, es decir, momento de inercia final por velocidad angular final menos momento de inercia inicial por velocidad angular inicial. Veamos ahora, recién terminamos analizar brevemente el movimiento plano, vamos a hablar de la energía cinética en el movimiento plano. Entonces, imaginemos un cuerpo rígido de forma cualquiera, en el cual este cuerpo se traslada, supongamos en el plano de este pizarrón, y a su vez, cada una de las partículas de este cuerpo rígido se desplaza, tiene una velocidad, B' sub I, aquella partícula más MI, cada una de las partículas tiene una determinada velocidad respecto al centro de masa de este cuerpo rígido. Es decir, este cuerpo se traslada y además el resto de las partículas tienen una determinada velocidad respecto al centro de masa. Entonces, habíamos visto en su momento que la energía cinética de un sistema de partículas se puede expresar a través de la suma de dos términos. Una, la energía cinética de traslación del centro de masa, y otra, la energía cinética interna, o de alguna manera es la energía cinética de las partículas respecto a un referencial que está en el centro de masa. Es decir, la energía EK sub C. Ahora, esta energía cinética respecto al centro de masa, separamos este término, es igual a la sumatoria respecto a I, siendo I va desde 1 hasta N, siendo N el número de partículas que conforman este cuerpo rígido, sistema de partículas rígidamente unidas, será igual a la sumatoria, entonces dijimos, de 1/2 de los MI por los B sub I' al cuadrado, siendo B sub I', la velocidad de cada partícula respecto a un referencial que está y se mueve con el centro de masa. Ahora, B sub I', si hay una rotación de este cuerpo respecto al centro de masa, una rotación con velocidad angular omega, entonces B sub I' al cuadrado es igual a omega cuadrado por R sub I al cuadrado, siendo R sub I la distancia que hay desde cada una de las partículas al centro de masa. Es decir, la energía cinética respecto a este centro de masa, si incorporamos esta expresión reemplazando B sub I' al cuadrado, será 1/2 de omega cuadrado por la sumatoria respecto de I de los MI por R sub I cuadrado. Ahora bien, ya definimos en su momento, el momento de inercia, y esta sumatoria, justamente la sumatoria de los MI por los R sub I al cuadrado, será el momento de inercia de este cuerpo rígido respecto al centro de masa. O mejor dicho, respecto a un eje que pasa por el centro de masa y en este caso perpendicular al plano del pizarrón. Entonces, si esto es el momento de inercia, reemplazando, la energía cinética respecto al centro de masa será igual a 1/2 del momento de inercia respecto al centro de masa por el cuadrado de la velocidad angular. Incluso hasta se puede hacer un análisis dimensional y si está todo en el sistema conveniente de unidades para cada sistema, nos tendrá que dar una unidad de energía, por supuesto. Por lo tanto, entonces, volviendo a la presentación original, la energía cinética de este cuerpo rígido será igual a 1/2 de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más 1/2 del momento de inercia del sistema, es decir, de todas las partículas que conforman este cuerpo rígido, por el cuadrado de la velocidad angular. Al primer término, 1/2 de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado, se la denomina
energía cinética de traslación u orbital. Y al segundo término, que tiene que ver con qué es respecto al centro de masa, se lo denomina normalmente energía cinética de rotación o spin. Por ejemplo, imaginemos el tema de la Tierra en su movimiento de traslación respecto al Sol, alrededor del Sol, y de rotación respecto a su eje. En este caso, el primer término sería la energía cinética de traslación de la Tierra en su trayectoria respecto al Sol. Y el segundo término sería la energía cinética de rotación respecto a su propio eje o de spin.